La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Gracias por continuar con nosotros. En Distrito Informativo recibimos a nuestro primer invitado, Graviel Sánchez, coordinador nacional del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, un placer poder compartir con ustedes y transmitirle, digamos, al país y al mundo en qué estamos y qué estamos haciendo y qué haremos en los próximos días, semanas, desde el Falpo. Ustedes tenían programada una huelga general los días 25 y 26 del presente mes en Monseñor Noel, pero la suspendieron. ¿Por qué? ¿Y qué estaban pidiendo? ¿Cuáles son las reivindicaciones? Mira, nosotros que venimos, digamos, de una cultura de lucha un poco movida, hemos comprendido que la mejor lucha es la que se logran los objetivos sin llevar a cabo la protesta. En este caso, en Monseñor Noel estábamos convocando una jornada huelgaria 25 y 26, martes y miércoles, y recibimos entonces un pedido de la Cámara de Comercio y Producción de Monseñor Noel, de la Asociación de Juntas de Vecinos, además de otras organizaciones que se coordinan con nosotros en esa provincia para que demos un compás de espera. Y en ese momento entonces también un enlace del Poder Ejecutivo se comunicó con nosotros y nos dijo que el presidente de la República estaba en la disposición de reunirse y escuchar los reclamos. Entonces procedimos a dar un compás de espera en esta provincia para reunirnos con el primer mandatario y exponerle las reivindicaciones por las cuales íbamos a convocar una huelga en Monseñor Noel. ¿Cuáles serán puntualmente esas reivindicaciones? Hay, por ejemplo, una obra que está detenida en Monseñor Noel, que es una casa club en el sector de Prosperidad. Esa es un reclamo histórico. Hay también frente a la entrada de Falconbris una queja recurrente de la provincia, y es que allí hace falta un puente peatonal porque van decenas de hombres y mujeres y hasta niños que van a la escuela, que han sido arrollados, algunos han sido muertos. Entonces es parte de la demanda que hemos estado haciendo. Además también hay un problema constante en Monseñor Noel que tiene que ver con los apagones, la alta facturación. Estas eran algunas de las demandas que estábamos levantando en la provincia. Vimos que ustedes apoyaron al Colegio Médico Dominicano en las demandas que están haciendo en la actualidad y en la protesta en San Francisco de Macorís. ¿Qué ustedes apoyan dentro de estas reivindicaciones solicitadas por el Colegio Médico? Mira, con el Colegio Dominicano Médico y su presidente, el doctor Senecaba, tenemos una alianza, digamos, estratégica, puesto que nosotros no simplemente, nosotros vamos un poquito más allá de los planteamientos que sostiene el Colegio Médico. El Colegio Médico tiene, digamos, como bandera principal lo que es, digamos, la lucha contra la ARS. Nosotros entonces le agregamos un poquito más, la lucha contra la AFP. Y nos vamos también un poco más allá. Decimos que no es posible simplemente luchar contra la ARS y la AFP, sino que lo que debemos exigir es la modificación de la ley 87-01, puesto que no podemos nosotros, por ejemplo, pagar un sistema que estafa y le roba al pueblo dominicano sus ingresos. Para citarte, por ejemplo, un pequeño ejemplo. ¿Cómo es posible que cada uno de los dominicanos que estamos afiliados a ARS nos den X cantidad de dinero, X, pero que al 31 de diciembre, cuando no la usaste, desaparece? O sea, nosotros estamos proponiendo una modificación que incluya, bueno, yo tengo 5 años que no utilizo mi seguro médico, pues entonces que ese dinero sea acumulativo, como lo es, por ejemplo, los minutos que antes lo perdíamos cada mes, ahora son acumulativos. Ahora cada 3 meses lo perdemos. Exacto. ¿Por qué? Bueno, pero algo hay un tiempo mayor. Por lo menos algo ganamos. Entonces, claro, ¿cómo es posible que yo pague un dinero y al 31 de diciembre yo no lo he usado, yo lo perdí? ¿Y quién se queda con ese dinero? Los dueños del ARS. Eso nos parece que es un robo. Entonces no basta con pedir simplemente que, digamos, haya mejora en los pagos de los médicos. No, es la modificación de la ley 87-1 que les roba al pueblo, tanto con la ARS, también con la AFP. Lo que pasa es que el tema de los seguros es un tema de probabilidad. Entonces, cuando lo calculan, algunas personas se enferman y otras no se enferman. O sea, si se hace de forma acumulativa,
no tendría razón de ser. O sea, van a tener que cubrir la gente que se enferma con enfermedades que tienen un alto costo y los que no se enferman. O sea, no creo viable esta propuesta en términos de economía y en términos de cómo se manejan los seguros, porque es un tema de probabilidad. Todos los seguros es un tema de probabilidad. Exacto, pero también hay que tomar en cuenta que es un dinero tuyo y mío y del pueblo. Entonces, si es mío, ¿por qué al 31 de diciembre yo lo pierdo? No debería perderlo. Está bien, vamos a darle, en 10 años se pierden. Pero hay gente hoy que tiene enfermedades catastróficas, que necesita 300, 400, 500 mil pesos y tiene 10 años que no usa su seguro. Y bien pudiera decir, bueno, pero ahí yo tengo 300 mil, necesito 400, buscaría 100 y tal vez el seguro me cubre los 100 y ahí estaría resuelto. La idea es, en sentido general, que el dinero que el ciudadano acumula sea del ciudadano y que no se pierda, porque yo particularmente, nosotros del Falpo, no entendemos por qué cada 31 de diciembre se pierde el dinero de la gente que lo tiene ahorrado ahí, digamos. Otro aspecto, ya un poco con relación al desarrollo de los trabajos del Falpo, suspendieron el llamado a huelga que tenían recientemente, pero recordamos la convocatoria que se hizo a principio o en el primer cuatrenio de este año, donde había una serie de demandas al Estado dominicano. Era una lista bastante amplia, que de hecho muchas personas cuestionaron de la viabilidad y la exigencia que se estaría haciendo a un gobierno reciente, una serie de reivindicaciones que hay años que el Estado dominicano ha fallado. ¿Cómo está este proceso? ¿En qué fase se encuentran? ¿Y cómo es el nivel de interacción o coordinación con el Estado sobre esos puntos? Ok, mira, nosotros históricamente desde el movimiento social, y es, digamos, una especie de crítica que debemos hacer con sinceridad, siempre cuando iniciamos un proceso de lucha, elevamos un pliego de demanda que es prácticamente imposible de que ningún gobierno lo pueda cumplir. O sea, que son conscientes de eso. Claro que sí, por eso, desde el Falpo, nosotros estábamos diciendo, bueno, este pueblo lo que necesita son pequeñas victorias. Tú no puedes, por ejemplo, convocar una jornada huelgaria y establecer 10, 12, 15, 20 demandas, entre ellas, por ejemplo, esa modificación de la ley, esa es posible, de la ley 87-01, pero además le ponemos aumento salarial del sector público y privado, por ejemplo, fuera la barrigol. O sea, son cosas que de repente dice, pero fuera la barrigol, el Estado dominicano tiene unos acuerdos con esta empresa y es un procedimiento, eso podría hacerse, pero probablemente eso tarde décadas y el Estado dominicano al final pierda más que en este proceso. Entonces, nosotros hemos iniciado, digamos, demandas conscientes y que podamos conseguir. Por eso, y es respondiendo a tu pregunta, estamos en un proceso, digamos, de comunicación. Si en Bonao convocamos una jornada huelgaria y el gobierno nos llama a dialogar, nosotros aceptamos, porque de hecho en el propio Bonao algunas de las demandas que teníamos en otro proceso ya se están cumpliendo, ya se están construyendo. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos una jornada convocada en Blanco Arriba, que es un distrito municipal precisamente de Monseñor Noé, está en la parte de arriba, un espacio muy bonito, de hecho, un río muy bonito. Ahí convocamos esa jornada. Nos llamó el ingeniero Rafael Salazar, el director ejecutivo de GI. Las demandas, teníamos alrededor de 6 demandas. De las 6, cumplieron creo que 5. Pero entonces, un 90%. Casi. Entonces, entre ellas la rehabilitación de un vivero que tenía EGI. Es un vivero muy bonito para, digamos, contribuir a la flora y la fauna de la zona. Entonces, al final, cuando tú tienes funcionarios que escuchan y dan respuestas a la demanda, ¿para qué convocar la huelga? Porque la huelga no debe ser lucha por lucha, sino para lograr los objetivos reivindicativos de las comunidades. Pero el Falpo se está reivindicando, ha cambiado, porque el Falpo convocaba muchísimas luchas y eran parte de las cuestiones. Lo que pasa es que la gente cree que el Falpo es, digamos, ese conjunto de locos que no tiene conciencia, que lo que quiere es luchar por luchar. Pero yo le comento, por ejemplo, si ustedes ven la trayectoria del Falpo, el ex coordinador del Falpo, Fidel Santana, es
un académico, un docente, hoy es embajador. Si tú vas más reciente, por ejemplo, el anterior a quien yo relevé en ese cargo, Víctor Bretón, es el alcalde o el director, digamos, el director municipal de Canca la Reina. O sea, Y ahora le están haciendo ustedes huelga a él. no, porque Cambia la vida. Víctor en Canca la Reina está haciendo una gestión histórica. Nadie ha construido, ha hecho tanto. Víctor ha hecho de verdad que ha hecho muchas cosas. Entonces, lo que le quiero decir es que hay un conjunto de hombres y mujeres profesionales con maestría, algunos ya han iniciado incluso doctorado. O sea, son un conjunto de hombres y mujeres preparados. No son eso quemagoma y punto. Pero lo que pasa era con lo que veíamos anteriormente eran los O es lo que quemagomas. se ve, es lo que se Exacto. ve. No, yo le pregunté cuando él entró que no se ven en los medios. Ajá. Y ya entiendo qué es lo que está pasando. Se está trabajando de manera calmada, llegando a los organismos correspondientes de manera civilizada, pero era lo que nosotros veíamos anteriormente. Veíamos quemar gomas, lanzándose a las calles. Pero y déjame decirte, ustedes una protesta también masiva. la huelga son un método de lucha, porque son los pueblos Eso no, que claro. ponen digamos, los métodos, y nosotros lo acompañamos, porque hasta en la culta Francia se protesta, se queman gomas, se queman vehículos. O sea, protestar, digamos, quemando una goma, no es un método descartable, porque te digo, Francia, ese que ha sido el paradigma hasta para copiar lo que tiene que ver con las leyes de República Dominicana, ahí recientemente había una jornada huelgaria, y el año pasado y casi todos los años hay grandes protestas. Lo que pasa Sí, es... pero porque se haga en Francia no quiere decir que esté bien. No, pero O sea, es Francia. es un paradigma en cuanto a las leyes. Y porque pero sea si- un país desarrollado no quiere decir que sea más pero si es civilizado. un paradigma en torno a lo que es hasta copiar sus leyes, el orden pero no quiere jurídico, decir que no hayan vándalos. Eso no quiere decir entonces que también, bueno, si copiamos lo que tiene que ver con el orden jurídico, ¿por qué no copiar su protesta? Pero también hay vándalos. O sea, pero no quiere la decir que no protesta- existan. La protesta, digamos, de quema de goma. La goma es un símbolo de protesta. Ahora, muchas veces en esas protestas hay elementos parapoliciales involucrados que son penetrados incluso para desacreditar a los mismos organizadores. El pueblo pone sus métodos. Si el pueblo quiere rezar, por ejemplo, en esta semana que concluye, lunes y martes, estuvimos haciendo un encendido de vela en la provincia de Monseñor Noel. En esta semana estuvimos en Jaina acompañando a los comunitarios que tienen 30 años luchando por su acueducto. Esa es parte de la agenda de lucha del Falpo. Nosotros hemos decidido 4 grandes ejes de lucha. Mafia que tiene la AFP y la ARS, luchar contra eso. Defensa del medio ambiente, contra la instalación de una barcaza hasta que se demuestre que ese proyecto no afecta al medio ambiente. La de ASO, ¿usted se refiere? Exacto, sí. Ok. Lucha en defensa de las cuevas del Pomiel. Eso es patrimonio antropológico del mundo y nosotros no vamos a permitir que sean destruidas. Contra los granceros que están depredando a Bonao y San Cristóbal. Y además, también un proceso que estamos acompañando, que es el banco de elegible en educación. En educación hay lo que se llama un banco de elegible de profesores y profesoras, que aún no lo son, porque que son estudiantes profesionales de la pedagogía, que concursaron y ganaron. Y de repente el Estado lo pone a concursar. Sí, vengan, hay plaza, están aquí. Ganaron, pero de repente pasa 1, 2 o 3 años y no lo nombran. Entonces, estamos acompañando a los profesores de Nagua, de Cotuí y de Bonao en ese proceso, porque si usted lo convoca, necesita las plazas, están vacantes. ¿Por qué después que ganan, entonces usted no lo contrata para que sean docentes? En relación al método de lucha, hablábamos del quemado de gomas. Ustedes tienen sus limitaciones, me imagino, y sus directrices para evitar caer en acciones violentas, porque también necesitan la empatía de la sociedad. Vimos un movimiento, por ejemplo, como el 4% de educación, que fue muy pacífico y logró su cometido. O sea, ¿cuáles son los límites y las directrices que ustedes dan cuando hacen una convocatoria? Exacto, nosotros estamos... Porque nadie quiere vandalismo, Claro ¿eh? que- claro O sea, que no. sí, las Y causas son nobles, son loables. Ahora, el método debe ser también en consecuencia. Totalmente de acuerdo con usted. Nosotros somos
el coordinador nacional y hemos trazado la directriz de que la lucha del Falpo son luchas cívicas, democráticas y de masa, acompañando al pueblo en su lucha, porque nadie quiere vincularse a una lucha donde hay sangre, luto. Nosotros ponemos distancia de eso. De eso. Incluso es importante que el país lo sepa una vez más. Es el Falpo que inicia ese proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad de forma cívica, cuando el tema de la corrupción no era tan importante. Nosotros alrededor de inicio del 2000 iniciamos lo que eran, por ejemplo, en Navarrete contra la alcaldesa de turno, Amantina Gómez, y procedimos a solicitar una denuncia querella, y lo hicimos a través de la Cámara de Cuentas. Y nosotros fuimos, junto al compañero Pablo Esteves, coordinador, ingeniero, coordinador en San Cristóbal, el que, digamos, trazó como punta de lanza de la lucha contra el robo que tenía Raúl Mondesí en San Cristóbal, y logramos finalmente que Mondesí fuera condenado. Entonces nosotros en ese movimiento, por ejemplo, la lucha del 4%. Creo que el alcalde de San Francisco también. Exacto, también el alcalde de San Francisco. La lucha en contra de la cementera en los Haitises, el Balsa Verde, fuimos nosotros, estuvimos siempre ahí participando y, digamos, siendo los iniciadores de esta lucha cívica, democrática, a través de los instrumentos que nos da la propia ley. Y hoy, por ejemplo, recientemente lanzamos una propuesta de protesta con propuesta, porque no basta simplemente protestar. Ante la protesta de lo que tiene que ver con la lucha contra la AFP y la ARS, decimos sí, estamos contra ellos, pero también proponemos la modificación de la ley. Protestamos, marchamos, pero también proponemos que se modifique la ley y que el pueblo dominicano tenga más beneficios como ese que le mencioné, que hay otro, pero ese uno, porque si la ley se queda como está, no habrá beneficios reales para el pueblo. Más o menos una solución. ¿Cómo escogieron ustedes esos puntos que usted mencionó ahora mismo, que son por los cuales van a luchar desde el Falpo constantemente? ¿Cuál fue la elección? ¿Alguien se les acercó? ¿Ustedes hicieron un estudio? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que en el Falpo hay una amplia cultura de lucha y de conocimiento, de ese conocimiento acumulado. Yo, por ejemplo, tengo más de 30 años militando en el Falpo. Entré como un activista y hoy el Falpo me ha dado el privilegio de ser su coordinador nacional, y nosotros, por ejemplo, constantemente desarrollamos lo que se llama plan estratégico. Nos juntamos, la Dirección Nacional del Falpo se reúne cada mes y va delineando, digamos, los grandes temas. Estos son los cuatro grandes ejes que yo le he establecido, son, digamos, los grandes temas. Pero hay otros temas más pequeños que son propios de cada comunidad. Por ejemplo, hace 10 días los compañeros de Falpo San Pedro estaban en una jornada de lucha en el barrio Los Delfines de Guayacanes, exigiendo, qué sé yo, que haya más electricidad, menos apagones. O sea, cada núcleo, cada comité municipal o digital tiene una lucha, una agenda muy particular. Entonces luego esa pequeña agenda la enlazamos con una gran agenda de lucha nacional que tiene grandes temas, que son ejes transversales que pasan a todo lo que tiene que ver el país entero. Y usted, que tiene tanto tiempo militando en el Falpo, ¿qué valoración le daría al actual gobierno en términos de tolerancia a las protestas y respuesta y acogida a las propuestas? Mira, el gobierno de Luis Abinader es un gobierno que, desde mi punto de vista, tiene la intención de hacer las cosas bien. Ha llegado en un momento difícil, en medio de una pandemia que nunca antes se había visto. Además, también en medio de una situación de guerra que ha encarecido la materia prima, pero también tiene una fuerte vocación a lo que es, digamos, el privilegio privilegio de algunas élites. El gobierno llegó privilegiando la relación con Estados Unidos, desdeñando lo que es China, y al final incluso fue China la que nos salvó con el COVID, nos donó y nos vendió todas las vacunas que necesitábamos, mientras Estados Unidos entonces ya paga incluso esa vacuna. Creo que todavía algunas ni han llegado. Entonces, fíjense cómo el embajador de China lo sentaron en un segundo piso lejísimo, mientras el representante del gobierno de Trump estaba ahí respirándole casi encima al señor presidente. Yo creo que los países... Sí, pero el trato a ustedes...
el trato a ustedes, porque la verdad es que China hace eso como una manera de diplomacia, porque el virus empezó en China, recordamos. Entonces la tolerancia a las protestas. Sí, yo creo que el presidente Luis Abinader ha querido, hubo un momento que nos invitó a almorzar como Falpo, nosotros nos reunimos, almorzamos con el presidente, le expusimos, en ese momento estaba hablando de lo que tiene que ver con la reforma fiscal, le dijimos que no era el momento para la reforma, pero que si iba a ser una reforma, debía ser diferente, que no cayera en los hombros de la gente más pobre, como siempre pasa, que los ricos terminan pagando menos y los pobres más. Yo creo que él tiene la intención de producir, digamos, una especie de relación de comunicación con los grupos, y por eso te digo, si nosotros vamos a hacer una huelga en Bonao y el presidente se involucra y define a una persona que sea de enlace y define compromisos y los cumple, entonces podemos decir que ha tenido la intención positiva de que entre los grupos sociales y populares del gobierno haya un buen ambiente. Un intercambio. Exacto. Es decir, hay cierta receptividad, es lo que podríamos decir. Sí, por eso yo decía, por ejemplo, en Jaina, nosotros estamos luchando, pero en Jaina todavía no se ha hecho una huelga. ¿Por qué? La semana pasada, el señor director ejecutivo de INAPA envió una comisión de alto nivel que explicó la solución. Están produciendo una solución para Jaina, están construyendo unos pozos y hay millones de galones de agua que van a suplir. O sea, y hay personas comunitarias que nos dicen, teníamos 20 años luchando por este problema y ya vemos que se está en camino de solucionar. En ese mismo, por ejemplo, en San Cristóbal, el compañero Pablo Esteve había encabezado junto a los comunitarios de San Cristóbal una lucha por más de 20 años con el barrio Moscú en la inundación. Nosotros incluso íbamos siempre, cada vez que caían 2 gotas de agua en San Cristóbal era un problema con el barrio Moscú. Bueno, INAPA construyó el drenaje pluvial en Moscú y ya no se inunda y está construyendo el lago. Entonces hay que ser justo si una lucha que nosotros convocamos o que nosotros participamos y el gobierno sin la necesidad de que se produzca esta lucha va y resuelve el problema, bueno, eso es bueno, no hay necesidad de organizar esa lucha. Bueno, muchísimas gracias al coordinador nacional del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, Graviel Sánchez, por estar con nosotros en esta mañana. No, gracias a ustedes. Para mí es un placer comunicarme a través de ustedes al país y al mundo y decirle que el Falpo es una entidad de lucha democrática que tiene 37 años, digamos, acompañando al pueblo en su lucha. Siempre el Falpo junto al pueblo. Bueno, nosotros vamos a una pausa. Cuando retornemos más en Distrito Informativo. Distrito Informativo.